Entramos en esta sección tan conocida de los dos árboles de olivo, y tiene como propósito ubicar en la historia de Dios a los gentiles y a los judíos. Dos árboles, pero que se constituyen por injerto en un solo árbol. Y vamos a ver que hay algunas sorpresas en esta manera en que el apóstol Pablo explica esta situación. Bienvenido, acompáñame. Romanos capítulo 11, del versículo 16 al 24. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Antes de seguir leyendo, quiero explicar esto porque son varias metáforas o paralelos que usa el apóstol Pablo para explicar la relación entre gentiles y judíos cristianos como un solo pueblo de Dios. Entonces, las primicias son los judíos que conocieron a Cristo y que son el pueblo de Dios, de larga historia. Y las primicias son los apóstoles, los primeros convertidos que siguieron a Jesús y fueron sus primeros discípulos, incluyendo, podríamos decir al apóstol Pablo también, los primeros judíos que conocieron al Señor y son santas. También lo es la masa restante. Los demás gentiles que conocieron al Señor también son santas. Es todo parte de la misma masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿La raíz de qué? Los judíos cristianos. Esa es raíz santa. Y las ramas son aquellos que han conocido al Señor, gentiles, que también son santos. Entonces el apóstol va a seguir argumentando para comprender que todo el pueblo del Señor es de Dios, sea cual sea su trasfondo étnico o cultural. No hay diferencia. Ese es realmente el punto. Para que puedan sentarse en la misma mesa y participar como hermanos. Y después de que el apóstol hace todo este análisis, en el versículo 25 dice, porque no quiero hermanos. La primera vez que usa esta palabra, refiriéndose a su audiencia, donde ya no dice, a ustedes les hablo gentiles, a ti judío, eres realmente judío. Ahora somos adelphoi, hermanos. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, algunos del pueblo del Señor, en el sentido de judíos, no creyeron en Cristo, entonces son ramas desgajadas. Tienen un trasfondo étnico judío, pero no están en Cristo. Y tú, recuerden que antes le estaba hablando a los gentiles, a vosotros hablo gentiles. Y tú, gentil, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Recuerden que antes vimos esto de que, lo vimos en Isaías 6:13, de las ramas del árbol destruidas, pero que quedaba el tronco. Sí, algo por ahí va esto. Resulta que las ramas fueron desgajadas. Los gentiles son el olivo silvestre y el olivo silvestre ha sido injertado en la raíz, en ese remanente, en ese tronco, en esa simiente santa. Estoy usando el lenguaje de Isaías. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En otras palabras, tu gentil has sido incorporado en el pueblo de Dios, en el pueblo del pacto de Dios. Esa es la rica savia del olivo. Lo sorprendente, queridos, es que en agricultura lo que se hace normalmente es que se inserta ramas del árbol cultivado que ya ha sido modificado genéticamente. Eso se lo injerta en el olivo silvestre
para que el olivo silvestre, digamos, o la planta silvestre, que no es la cultivada y modificada genéticamente, sea la que adquiera las características del cultivado. Aquí es al revés, y esa es la sorpresa. Es el olivo silvestre el que es injertado en la raíz, en el árbol cultivado. Ya, eso se los dejo para que lo piensen, pero esto era una sorpresa para los oyentes. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. Tú, gentil, no te jactes contra los judíos cristianos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, aunque los hermanos judíos habían pasado tantas situaciones de exilio, de sido expulsados de Roma, de regreso y tantas situaciones, los gentiles cristianos en Roma tenían más privilegios. Y les está diciendo, la raíz te sustenta a ti. Hay una historia que viene más atrás, de la cual no ha sido partícipe. Pero hay una historia que va hasta Abraham, Adán. Entonces eres parte de esta historia de Dios. Y el plan de Dios te sustenta a ti. No es que todo empezó con los gentiles que conocieron a Cristo. Y este punto es sumamente importante. Porque el pueblo de Dios, hablemos del Israel, luego lo vamos a explicar un poco más de detalle, el pueblo del pacto de Dios, para ser más precisa, es un pueblo de toda lengua, tribu y nación, incorpora a judíos y a gentiles que creen en Cristo. Pero hay una historia detrás, hay continuidad en esta historia. Ya, entonces por eso le dice, no te jactes. Versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Desecho a los judíos cristianos, porque ellos ya, como quien dice, entre comillas, perdieron la oportunidad. Y en el versículo 20 dice el apóstol, bien, por su incredulidad, es decir, de los judíos, fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esto abre la puerta, por supuesto, a que judíos que no son cristianos puedan conocer al Señor, puedan conocer a Jesucristo, ¿no? Y puedan ser recibidos no con desprecio, sino como hermanos una vez que conozcan a Cristo. Lamentablemente, y aquí hago un paréntesis histórico, en estos libros que les conté que estaba estudiando, descubrí que la Inquisición, tan famosa en España, empezó como una forma de asegurarse de que los judíos que se habían convertido al cristianismo habían tenido una conversión genuina. Y estamos hablando de una época en la historia en que si no eran cristianos, no tenían derechos de ciudadanía y no podían ni siquiera poseer bienes. Hubieron tiempos de tolerancia, ¿no? En España, por ejemplo, y en otros lugares de Europa, donde convivían judíos con cristianos. Pero cuando la cosa se puso más dura, fue casi una obligación que los judíos se conviertan al cristianismo. Fue una cosa violenta, absolutamente intolerante. Y la Inquisición, la Santa Inquisición en España, surge para investigar si esos judíos realmente eran cristianos. Entonces era un sistema de interrogatorios muy duro. Entonces, inicialmente la Inquisición no era contra los protestantes, era realmente para asegurarse que esos judíos era genuina su conversión, y si no, pues les tocaba ser expulsados de España. Entonces,
digamos que los cristianos no hemos sido o no han sido obedientes a esta palabra del Señor, ¿no? Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces les está diciendo a los judíos, por ser judíos, aunque no conozcan a Cristo, eso no significa que tengan unos privilegios con Dios. Tienen, o sea, y aquí va más allá de una confesión de fe, es vivir como Jesús, como nueva humanidad. Y a los gentiles le dice, a ti tampoco te perdonará. O sea, tú puedes decir, yo soy cristiano, soy gentil, cristiano, pero si tu forma de vida no es la de ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, entonces tampoco eres parte del pueblo de Dios, tampoco eres incluido en el pueblo del pacto. Y aquí hay referencias interesantes a Apocalipsis 2 y 3, cuando Jesús habla a las iglesias y les dice, sí, tú te has esforzado, pero tengo esto contra ti. ¿Ya? Entonces Dios es muy claro y quiere que su pueblo sea radicalmente como Jesús. Versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Los que no conocieron al Señor están fuera, ¿no? Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Qué cosa más interesante. Creer en Cristo, lo vimos antes, el que confesare, el que creyere, ¿no? Será salvo. Pero aquí dice permanecer en su bondad. Entonces se está hablando de una forma de vida también. Pues de otra manera tú también serás cortado. Este pasaje no está hablando de que si se pierde la salvación o no. Y yo diría que esas son preguntas del siglo XXI a un texto del primer siglo. El tema central aquí es quiénes son el pueblo del Señor. ¿Quiénes son el pueblo del pacto? En Cristo, ¿quiénes son aquellos de bendición para el mundo? Aquella nueva humanidad por la cual la creación gime. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Está hablando de que para aquellos judíos que conozcan a Cristo, que hagan cristianos, digamos, discípulos de Jesús, Dios es poderoso para injertarlos, para integrarlos al pueblo de Dios, al pueblo del pacto, y que cumplan la misión y la vocación de ser imagen de Dios, bendición, en fin, Dios es poderoso para hacer eso. Esto es interesante porque a veces los cristianos podemos excluir y decir, no hay esperanza con este. Conoció a Cristo, pero no veo su vida cambiada. No veo diferencia, capaz que no tiene el Espíritu Santo. Bueno, no nos toca a nosotros observar, juzgar y determinar eso. Dios es poderoso para injertar a los judíos que conozcan a Cristo en el olivo, en su propio olivo, y que puedan comprender cómo en Jesús hace sentido y se cumple toda la historia y la vocación de Israel en Jesucristo el Mesías y al estar en Cristo. ¿Ya? Quizás esto hay que volverlo a revisar con los capítulos anteriores de Romanos. En conclusión, lo que estamos viendo aquí es que en la situación a la que está escribiendo el apóstol Pablo en Roma, había posiblemente rivalidad entre cristianos judíos y cristianos gentiles, no por los cristianos judíos, sino por los cristianos gentiles, que pudieran sentirse superiores. Y la forma en que los judíos pueden volver al olivo natural, es decir, conectarse con la historia de Dios, es conociendo a Cristo. Y a lo largo de la historia, esto ha sido un tema complejo, porque así como les mencioné antes, han habido esfuerzos en el siglo XVIII y XIX en Inglaterra de tratar de convertir a los judíos. Luego surgen otras doctrinas como el dispensacionalismo, donde ya el énfasis no es convertirlos, es simplemente ayudar a los judíos a que regresen a Palestina, como que con eso
se cumple el plan de Dios para ellos. Pero en esto que acabamos de leer, eso no se menciona. El pueblo de Dios es una sola familia, es un olivo. Hay ramas del olivo silvestre, ramas desgajadas del olivo natural, pero es un solo olivo, es un solo pueblo. ¿Ya? En el dispensacionalismo y en el sionismo cristiano hay como un énfasis de que hay dos líneas, hay un propósito de Dios para Israel y hay un propósito de Dios para los demás. ¿Ya? Creo que en esta sección también vemos que los cristianos gentiles no sustituyen a los judíos en el plan de Dios. Como que en el plan de Dios solo tiene que haber gentiles. No, es esto del injerto, es la suma. Y esto tiene que hablarnos a todas las posiciones antisemitas o extremos, ¿no?, que hemos visto en los siglos XVIII y XIX de proteger a los judíos o en los siglos anteriores, desde el siglo IV, V, VI, más bien de perseguirlos, como que son un estorbo. No debe haber esa actitud en el pueblo cristiano. Para Dios no hay diferencia entre las personas, sea cual sea su raza, su etnia, sus costumbres. El mensaje de Jesús, de ser nueva humanidad en Cristo, con el Espíritu Santo, es para todos. Es para incluir e invitar a todos. Esa es la bondad de Dios. ¿Cómo aplicarías esta enseñanza al día de hoy? ¿Cómo te lleva esta enseñanza a revisar la manera en que tú has entendido la historia o aún los conflictos en el Medio Oriente? Escríbeme, me gustaría conocer tus comentarios.